Referencia formidable de un anarcocapitalista español que se llama Jesús Huerta de Soto, se llama Dios, Anarquismo y el Papa Francisco. Entonces, bueno, él, digamos, cree en Dios y entonces te hace referencias de la Biblia, donde te muestra que el Estado es la encarnación del mal. Entonces, dice mire, digamos, analiza el caso, viste, del Evangelio de San Lucas, que de los cuatro era el científico, por decirlo de alguna manera, y narra las tres tentaciones que recibe Cristo de parte del maligno. Jesús Huerta de Soto. Dios es libertario. Le rogaría que incluso para aquellos que no creen en Dios, por lo menos a efectos dialécticos, hagan un esfuerzo de imaginación y durante los próximos minutos se imaginen que Dios existe. Bueno. Porque esta es la premisa de partida sobre la que va a girar toda mi intervención. Dios no solo es un ser supremo creador por amor de todas las cosas, sino que además Dios es libertario. Esta es la principal. Javier Milei, ¿qué viene a hacer? Javier Milei es un ¿qué? Es un apóstol entonces, ¿no? Es el apóstol Pedro de este Dios libertario. El poder absoluto, sin embargo, Dios no utiliza la fuerza, sino que siempre deja en libertad a sus criaturas, hasta el punto de que les deja la libertad de que se rebelen contra él. Es decir, una y otra vez Dios perdona al ser humano y le permite que se levante y vuelva a empezar. Deja que el universo, con el orden que él ha creado, evolucione solo y de manera espontánea. Dios deja hacer, deja pasar, el mundo va por sí solo. Laissez faire, laissez passer, le monde va. ¿El mundo por sí solo? Este hombre, perdón, porque ahora estoy descubriendo un universo completamente nuevo. Estoy descubriendo un universo completamente nuevo. Este hombre, primero, es católico. Segundo, este hombre cree que el universo transita por sí solo. Es raro. Es raro. Yo no recuerdo un cristiano que diga que el universo por sí solo. No. Dios conduce. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece raro. Seguimos. De lui-même. Podría ser el lema de nuestro Dios libertario. Y eso, a pesar de que el ser humano una y otra vez tienta a Dios y le exige que manifieste su poder supremo, que nos dé signos clarísimos que no se puedan contestar de su poder, y entonces creeremos en él. Pero claro, Dios no entra al trapo, porque una confesión, una conversión forzada, resultado de un cataclismo, sería algo contrario a esa libertad innata que caracteriza al supremo creador por amor de todas las cosas. Los celotes, en la época... Bueno, pero eso depende de con qué grupo de personas se pretenda aplicar. El pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto no parece ser parte de esta descripción que está dando. Dios sí, por medio de cataclismos se dio a conocer. Hay varios momentos en la historia donde grupos de personas experimentaron estas grandes manifestaciones espaciotemporales de Dios, donde se observó el poder de Dios para provocar en ellos fe, para provocar en ellos el creer. Luego, cuando ya es suficiente las razones que se proporcionan para creer en la existencia de Dios y que particularmente el cristianismo es verdad, luego Dios ya no requiere más seguir haciendo eso, porque si no sería entrar en el juego de niños tercos que pretenden que se cumplan sus caprichos. Pero no fue así siempre. Época de Jesús, y el mundo sigue lleno hoy en día de celotes, clamaban y pedían porque se creara un Estado mundial omnipotente, un reino del Mesías que ejerciera su poder e impusiera su voluntad sobre todo el mundo. Vamos a verlo exactamente, lo tenemos en San Lucas, en el capítulo 9. Dice que entraron en una aldea de samaritanos
para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Jesús se volvió y les regañó fuertemente, y se encaminaron a otra aldea. Pero ni siquiera, teniendo poder y siendo capaz de establecer el mejor estado del bienestar que quepa imaginar, Dios Hijo, ni siquiera en esas circunstancias entra al trapo. Tenemos el caso de su discurso más famoso, el Sermón de la Montaña. Y una multitud, después, se apiada de ella porque no tiene nada que comer. Y Dios en varias oportunidades parece haber respondido ciertas oraciones de tal forma que hasta parecería obligar a su audiencia a creer no solo en su existencia, sino a subordinarse a sus mandamientos. Por dar un ejemplo, lo que me viene a la mente es Elías y los profetas de Baal. Eso fue una clara demostración del poder de Dios con el objetivo de que Israel, ante terrible señal, se vuelva a Dios. Con terrible señal, Dios lo que está haciendo es obligar moralmente a que el pueblo de Israel corresponda con lo visto, con lo vivido. No entiendo, me parece que está haciendo una selección muy arbitraria de historias para interpretarla como se le dé la gana, desde mi humilde punto de vista. y viene el milagro de la multiplicación de los panes. Y quedaron todos satisfechos. Y se dieron cuenta de que era capaz de alimentar gratis a todo el mundo. Eso era jauja. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Mucho me temo que más que sensibilizados por el mensaje de las bienaventuranzas, tentados por la posibilidad de lograr aquí y ahora un estado del bienestar, en ese momento querían nombrarle jefe del gobierno, del Estado. The Octogésima Advenience, del Papa S. Pablo VI, tampoco apoya la comunidad cristiana la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales, y no ya como fin y motivo primario del valor de la organización social. Shir 10. Se mandó ahí algo a lo que no podemos sumar absolutamente nada. Evidentemente, en resumen, para sintetizar, o sea, el cristianismo y el liberalismo no son compatibles, muchachos. No son compatibles. La podemos dibujar como querramos, pero no son compatibles. Seguimos. En pocas palabras, hacerle rey. Veamos cómo lo dice el Evangelio de San Juan. Dice Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarle rey, se retiró otra vez a la montaña él solo a orar. Y es que el reino de Dios no es de este mundo. Se lo dice el propio Jesús a un funcionario atemorizado del Estado romano que... Bueno, pero pará. Que la Biblia señale que está mal la actitud del pueblo por pretender recibir todo de arriba, eso no implica que la Biblia necesariamente afirme que el liberalismo es la cosmovisión de Dios, por así decirlo, ¿se entiende? Evidentemente, el socialismo como tal puro, o su máxima expresión, el comunismo, tampoco es cristiano. ¿Está bien? Desde la cosmovisión bíblica, las personas deben trabajar para poder cosechar. Y aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas, como somos todos hermanos, porque descendemos de una misma pareja, que a su vez fue creada por Dios, tenemos una obligación moral de corresponder con la necesidad del otro. Pero esta obligación moral que tenemos de responder a las necesidades de otros, solamente se da cuando la persona tiene ánimo y deseo de poder salir adelante, no para alimentar vagos. Entonces a mí lo que me parece es que tanto los socialistas como los liberales, que dicen ser cristianos, caen en extremos, y los extremos no están respaldados por las escrituras, sino el justo medio. El justo medio es el que enseña a Dios. Evidentemente para Dios la libertad va a ser terriblemente importante, pero también el plano social va a ser terriblemente importante.
La Biblia enseña de que no somos meros individuos aislados, sino que también somos seres sociales, que tenemos una obligación con la cual corresponder con los otros. Hay una obligación moral de corresponder con las necesidades del prójimo. No alimentando vagos, sí ayudando a tu hermano a que, bueno, nada, pueda progresar, salir adelante, salir de la dificultad, porque él es digno igual que vos, dado que él es imagen y semejanza de Dios como vos. Entonces hay muchas razones por las que necesariamente debemos de corresponder con la necesidad del prójimo. Esto no quiere decir alimentar vagos. ¿Está bien? Justo medio. Además está encargado de juzgarle. Mi reino no es de este mundo. De hecho, nunca pagó ningún impuesto, Jesús. La única vez que tuvo que pagar un impuesto, encargó que pescaran un pez, le abrían las vísceras y que ahí estaba el denario y que con eso pagaran los impuestos. Pero eso está sacado de contexto. Eso está terriblemente sacado de contexto. Una cosa es el impuesto del templo y otra cosa son los impuestos respecto al Estado. ¿Está bien? El mismo Pablo está de acuerdo con someterse a las autoridades estatales. Y en Romanos, cuando Pablo afirma estar de acuerdo con someterse a las autoridades estatales y además llama a los cristianos a corresponder como buenos ciudadanos que deben ser, es en un contexto donde Roma estaba siendo terriblemente criticada por sus ciudadanos por los altos impuestos que estaban cobrando. En ese contexto donde Roma estaba siendo muy resistida por los ciudadanos romanos, por los altos impuestos que se estaban cobrando, en ese momento Pablo dice que nos tenemos que someter a nuestras autoridades y tenemos que pagar impuestos al que se le deba pagar. Guarda con eso, porque si no también, reitero, utilizamos textos bíblicos a nuestra conveniencia simplemente para justificar nuestra cosmovisión previa, no necesariamente para averiguar cuál es la verdad. ¿cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el Estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Vamos a leerlo. Está en Samuel, en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. Yo lo escuché decir esto mismo a Javier Milei. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar. Javier Milei dice esto mismo. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivía en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne. Es decir, danos un estado. No, para. Ahí pegó un salto. Danos un rey, danos un estado. Perdón. Cuando viene el rey, históricamente hablando, cuando viene el rey, las tribus, que eran, por así decirlo, pequeños estados independientes, por así llamarlo, que eran gobernados por jueces en Israel, es como que estaban unidas por el pasado, porque todos eran descendientes de, pero eran en cierto sentido independientes. Esto no quiere decir que no exista un tipo de Estado, porque también tenemos que hablar de tipos de Estado, ¿está bien? No. Si no sería caer en un anacronismo. Existían ya tipos de Estado, en donde Dios mismo fue el que legisló la forma en la que las comunidades deben vivir, cómo deben de proceder, qué tipo de obligaciones deben cumplir, cómo deben corresponder con la necesidad del prójimo, etc. Entonces, pensar que de repente la imagen de Estado aparece con la llegada del rey me parece que es un grave error. Esto es, obviamente va a ir tomando cierta forma
de manera progresiva con el pasar del tiempo, pero no es que los israelitas hacían cada uno lo que más le parecía hasta que llegó el rey y el rey unificó el pueblo de Israel y les dijo, bueno, a partir de ahora esto es el Estado. No, no pasa eso, eso es muy caricaturesco. O sea, antes de la llegada del rey existían jueces, existían sacerdotes que hacían de jueces, que hacían de poder, que hacían de gobernadores. Había una ley que había que necesariamente corresponder con ella. Había algo similar a una nación también, que era el propio pueblo de Israel. Dios se dirigía a ellos como uno, no como 12 tribus aisladas, independientes. Entonces, guarda porque esto es anacrónico. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé, le dice, oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé Dios, ¿qué contesta? Dice literal. Pretende que le demos un estado. Fíjense la que acaba de meter ahí. Samuel va a Dios y dice, estos pretenden que le demos un estado. Fíjate cómo te la... No. Eso no es lo que dice el texto. Realmente lo siguiente. Piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa. Pero Dios era el rey. Pará. Soy yo, se acaba de pegar un tiro en el pie. Independientemente de si el rey fuera un ser invisible, omnipotente y trascendente, había un rey. O tengo que hacer malabares para que se entienda. Se acaba de pegar un tiro en el pie. Al reino de Dios. Y deja hacer, ¿que queréis un Estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo Estado, todo reino de este mundo. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará. El rey, el Estado... A ver, una cosa es la advertencia que Dios está haciendo respecto a las medidas que un rey humano va a tomar una vez en el poder. Otra cosa es que necesariamente una cosa implica la otra. No. Esto es una advertencia únicamente de lo que están pidiendo. Que de hecho Dios como rey también pide cosas similares, pero para usarlas en justicia. Dios lo que está diciendo acá es, me están rechazando a mí como rey, como un ser justo, y este papel se lo van a dar a un ser humano falible, con malos deseos y malas intenciones, que puede cometer errores, etc. Pero Dios siendo rey también pedía cosas al pueblo de Israel. Si no, remontémonos a los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente Levítico, todo lo que se tenía que ofrecer a Dios. ¿Soy yo? ¿O este hombre está haciendo una terrible diségesis? De vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma, os convertiréis en esclavos. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Para. Yo le quiero comentar a este hombre de que, por dar un ejemplo, habían ciertas obligaciones que Dios mandaba al pueblo y que el pueblo estaba en la obligación de corresponder. ¿Y corresponder con quiénes? Sino con los sacerdotes. El pueblo estaba obligado a parte de su cosecha llevársela a los sacerdotes, parte de sus ganancias llevárselas a los sacerdotes. El pueblo estaba obligado a pagar impuestos en cierto sentido. No quiero caer en un anacronismo, pero había un tipo de impuesto que Dios había impuesto, le guste a quien le guste, y que se debía corresponder con él. Y la forma de corresponder era trayéndolo a los gobernantes de ese momento, que pese a que no era un rey de la forma medieval, ¿no? Como muchas veces nos imaginamos,
sino que eran los gobernantes jueces del momento, y que particularmente eran los sacerdotes. Pero estos ya existían. Habían ciertas obligaciones que había que cumplir con los sacerdotes, con los levitas. Y esto era cumplir las obligaciones con Dios. ¿Había un tipo de impuesto? Claro que lo hay. Es destruir la obra de Dios. Destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. ¡Fua! Ahora son apóstoles de Jesucristo, amigo. Y en San Lucas 4 leemos el Evangelio. Dice así: llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús. Claro, pero como dice Jack, dice, pero era Dios quien tomaba las decisiones y era justo, no eran decisiones humanas. Bueno, pero acá lo que tenemos que preguntarnos es... Acá lo que nos tenemos que preguntar ¿es el modelo que está mal? ¿Es el modelo que está mal o las personas que implementan el modelo? ¿Se entiende? Porque acá lo que él está diciendo es que el modelo es lo que está mal, pero el modelo ya era llevado a cabo muchos cientos de años por Dios con Israel. Entonces el modelo no era lo que estaba mal, lo que estaba mal eran las personas que lo llevaban a cabo. Son dos cosas distintas. Ese es el problema. Él ataca a las personas que toman sus decisiones. Bueno, está bien, pero cuando vos hablás del Estado como modelo, porque el liberal va a estar en contra del Estado como modelo, no de las personas que toman decisiones en el Estado, sino simplemente cambiemos las personas. Pero el liberal no te va a decir cambiemos las personas, eliminemos el Estado, va a decir el liberal. Entonces el liberal está en contra del modelo, no de las personas. Todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo. Y le dijo: te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante, que añade el evangelista, que dice el demonio. Porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. Bueno, pero este hombre... De verdad, ¿quién le enseñó a este hombre a interpretar la escritura? A ver, chicos, una cosa es la historia antes de Cristo, otra cosa es la historia después de Cristo, ¿no? Después de Cristo, el Evangelio de Mateo termina diciendo: toda gloria me es dada, todo dominio me es dado, dice ahora Jesús, ¿no? Haciendo referencia a Daniel capítulo 7 con esa imagen que veía Daniel del Hijo del Hombre que llegaba al anciano de días y el anciano de días le daba el dominio, el poder, autoridad, etc. Jesús termina el Evangelio de Mateo diciendo ahora toda potestad me es dada, etcétera, etcétera. ¿Toda potestad qué se refiere? ¿Solamente a que Jesús controle los ángeles que están en los cielos y cuando los ángeles bajan a la jurisdicción de la tierra ya es potestad del diablo? ¿A qué se refiere Jesús con toda potestad me es dada? Me pongo loco. Evidentemente hay una realidad antes y después de Cristo, manifiesta. Y que ésta pretende también aplicarse por medio de la iglesia en los reinos de la tierra. Es evidente. El propio Ratzinger, qué papa, qué mente, qué agudeza, alerta de que la principal amenaza de nuestro tiempo radica precisamente en el endiosamiento de la razón humana y en que mediante la Yo no sé si hay algún documento, acá me perdí ya, le pido a los católicos que están conectados, ¿hay algún documento de Ratzinger contra el liberalismo? Porque si de verdad lo pone en alta estima, como lo está presentando, yo quisiera ver si hay alguna opinión de Ratzinger, el Papa emérito, Benedicto XVI, contra el liberalismo. supuesta ingeniería social pseudocientífica se pretenda construir aquí y ahora en el mundo, liderado por los gobiernos, los gobernantes, los expertos, y a través del Estado, el nirvana, el paraíso terrenal. Y cito literalmente, dice: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos y preferir un mundo planificado y organizado. Idea sobre la que vuelve Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, el número 29 de la encíclica, donde condena rotundamente, y cito, la esperanza de instaurar un mundo perfecto,
gracias a una política estatal fundada científicamente. Ratzinger denuncia... Pero pará. Independientemente a que dice, ¿no? Una política estatal fundada científicamente, pese a que los liberales van a estar en desacuerdo con ese estatal, los liberales sí pretenden aplicar una política científicamente fundada. Esto es lo que hace constantemente Javier Milei. Javier Milei lo que hace es tratar de una determinada hipótesis, ¿no? Aplicarla en cualquier tipo de contexto, en cualquier tipo de momento en la historia y pretende sacar buenos resultados de ella. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos máquinas que al aplicar ciertas políticas necesariamente todo va a salir bien y como esperamos. No. Las políticas deben amoldarse a un contexto social, cultural, a un momento en la historia para poder sacar buenos resultados. No necesariamente esta política, al implementarse en cualquier momento y en cualquier contexto cultural, va a sacar buenos resultados. No. Entonces guarda con esto, porque lo que está criticando es justamente lo que los liberales hacen. Y es pretender un modelo científico, aplicarlo en todo tipo de contexto cultural y de él sacar buenos resultados. No es así como funciona el mundo. Eso sería como básicamente programar robots, pero los seres humanos somos algo mucho más complejo que un robot. Guarda con esto. También una idea muy importante. Dice, ¿sabéis cuándo se torció la Iglesia? Muy sencillo. En el momento en que se convirtió en Iglesia oficial del Estado. Ya podemos entender todas las atrocidades de la historia, desde las cruzadas, instituciones genocidas como la Inquisición, porque la Iglesia pasa a ser un instrumento del maligno como Iglesia oficial del Estado. Por eso es vital separar radicalmente ambas instituciones. Porque el mercado... Bueno, para. Ahí ya no puedo opinar mucho porque esa parte de la historia yo no la conozco. Así que ahí ya no puedo opinar mucho. Esa parte de la historia no la conozco. Y como ya clarísimamente dijo el Papa, San Juan Pablo II, es la mejor cadena de solidaridad que se extiende progresivamente y llega hasta los últimos confines. Critica al Estado asistencial porque al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad civil provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas, más que por la verdadera preocupación de servir a los usuarios. Y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos. Es que Juan Pablo II parece Ramón Rayo, explicando políticas públicas en nuestro curso del máster. Bueno, para. A ver, la conclusión a la que llego. Más allá de que soy consciente de que probablemente en temas políticos yo simplemente me tenga que sentar y escuchar, ¿no? Temas económicos yo me tenga que sentar y escuchar. El problema pasa cuando una determinada cosmovisión se la querés atribuir a Dios y particularmente al Dios de la Biblia. Ahí ya yo no es que estoy dando una opinión respecto a cuál es la mejor política para implementar. Yo no es que me estoy levantando y diciendo cuáles son las mejores medidas económicas para implementar y sacar buenos resultados. No, de eso no te puedo hablar. Puedo tener una opinión, pero mi opinión es igual de válida que la del verdulero de la esquina. ¿Por qué? Porque no entiendo al respecto. Ahora, cuando vos querés justificar una cosmovisión mediante el texto bíblico y atribuirle al Dios de la Biblia, al Dios cristiano, una determinada cosmovisión, ahí yo te digo, papu, para. Porque capaz que vos sos un doctor en economía, no lo sé, pero no entendiste nada de Biblia. Benedicto XVI, Caritas in Veritate, pero la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, no solo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en que se desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir la cohesión. Exacto, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero reitero, ahí ya en esos temas, pese a que puedo tener una opinión al respecto, y vale lo mismo que, no sé, la opinión de Giordano respecto a políticas económicas, ¿se entiende? Nada, es mi opinión nada más. Ahora,
El problema viene cuando alguien, para justificar su cosmovisión delante de los cristianos y de alguna manera ganar adeptos, pretende utilizar el texto bíblico y manipularlo a su antojo para llegar a las conclusiones por las que parte. No, ahí ya estamos en el horno. Y decir que el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, es un Dios libertario, discúlpame, pero mirá con la cara que te mira Conan, tengo que ser honesto. No, no pasa en el Antiguo Testamento, no pasa en el Nuevo Testamento, no pasa en la vida de Jesús, no pasa en las enseñanzas de los apóstoles, no pasa. Te lo sacaste de la galera, no hay otra.